Bien, se acerca pues la fecha de las Pascuas, ya estamos en este periodo de Nisan, en el que, tratando de seguir una conmemoración, siempre tenemos estudios y sermones acerca de lo que es la pasión del Señor Jesús, acerca de cada fecha que vamos viviendo, así lo vivimos en el Adviento, en las Navidades y en cada época vamos resaltándolo. Y ahora necesitamos hacer un buen recuerdo de lo que es la Pascua, y los invito a que veamos este estudio de apologética. La palabra apologética es muy sencilla. Al final de la hoja puse dos referencias del diccionario, solamente para explicar y para no confundir y para no hacer uso mal de las palabras o tener un buen asentamiento en esto. La apologética no es que la defensa de algo, es la justificación, la explicación de algo, la defensa de un argumento. En tal caso, lo que estamos defendiendo, lo que estamos nosotros confesando, es que creemos en la resurrección, ¿verdad? Tenemos que saber que implica mucho el hecho de decir, es que yo soy cristiano. Bueno, tú eres cristiano, ¿y qué significa que eres cristiano? Bueno, pues es que creo en Jesús. Sí, creo en Jesús. Pero si no estoy convencido profundamente, y escúchenlo bien, porque este es el tema de mi clase, si no estoy convencido profundamente que existe la resurrección, tengo una contradicción en mi cabeza, tengo una contradicción en mi vida, en mi manera de pensar. Por eso hemos explicado tantas veces, y queremos que no seamos distraídos por filosofías falsas, filosofías obviamente humanas, ¿verdad? Y con otra dirección que no sean las santas, los entendimientos santos. Porque mucha gente erróneamente se dice, bueno, es que yo soy cristiano, pero es que también creo en la cultura oriental que habla de la reencarnación. Es como decir, en esta vida soy cristiano, en la otra no sé si soy cristiano. Porque no creen en la resurrección, porque creen en una reencarnación, y están entonces contradiciendo lo que es la palabra de Dios. Y no quiero hacer ya tanto acento en esto de las malas doctrinas, porque ha sido mi bandera por mucho tiempo, pero lo que sí quiero decir es que profundamente cada uno de nosotros, al sentirse y proclamarse cristiano, y al leer la Biblia y al buscar de Cristo, debe de tener muy asumido en su entendimiento y en su corazón que existe realmente la resurrección. Es una convicción básica. No podríamos nosotros decir en realidad que profesamos una fe cristiana y dudar de la resurrección. Esto es básico en nuestras vidas, en el diario vivir. Es que si algo nos perturba, nos estremece, nos derrumba a veces en nuestra vida, debemos de tomar en cuenta que esta vida es solamente por un instante y que lo que viene enseguida es la resurrección. Ese es el tema principal. Ahora, el mundo, y al decir mundo lo digo en el contexto bíblico, todo aquello que no está con Dios, el pueblo que no es de Dios, ¿qué piensa de la resurrección? Pues que no existe. Y entonces viven y nos llevan a vivir, nos jalan a vivir, nos involucran en esta vida que es temporal. Y el propósito, cuando conocemos a Jesús, es que ya nuestros ojos no estén en este instante que estamos viviendo, sino mirando a esa esperanza viva que es el Señor Jesús. Los invito a que veamos conmigo, por favor, este seguimiento de la clase de hoy. Y dice así, no es posible creer en Jesús y seguirle, o sea, seguir al Maestro, ¿verdad? Como Jesús, aceptar que es quien es y adorarle si no creemos en su resurrección. La resurrección de Jesús es una doctrina cristiana fundamental y esencial. Es tan importante que sin esta el cristianismo sería una mentira. Los invito, por favor, 1 de Corintios, vamos a trabajar ahí, en 1 de Corintios 15, por favor. Tomamos desde el versículo 14, 1 de Corintios 15, versículo 14, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Acaso somos mentirosos? Y continúa diciendo en el 15, en el versículo 15, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, pues es importante. ¿Eres un cristiano en convicción? Sí. Bueno, si crees que Jesús es realmente quien es, crees en la resurrección. No puedes tener un entendimiento
un poco compartido con otras cosas. Por eso es que o Jesús es plenamente Dios o era un mentiroso. Y entonces los apóstoles dicen, ¿qué diremos nosotros? Que no resucitó, que no sabemos, estaríamos contradiciendo nuestra fe, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y continúa diciendo, dice, el apóstol Pablo nos hace recapacitar ante lo que muchos de nosotros hemos ya hecho en algún momento probablemente. Predicar la resurrección sin estar completamente confiados en ella. Si recordamos que evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, entonces resumimos el mensaje de las buenas nuevas a la palabra resurrección. Un creyente que ha experimentado vida nueva en Cristo y el perdón de los pecados, ¿qué esperanza puede tener para el futuro? ¿Qué expectativas tiene para cuando deje esta vida? Pues la resurrección, ¿sí? Porque no es igual vivir bajo cualquier otro entendimiento, aun cuando sea judío, aun cuando sea judío cristiano, entre comillas, si ese entendimiento no lo lleva a la vida eterna, sería vano. ¿En dónde está la ilusión de aquel que es maometano o digámoslo, musulmán? ¿A dónde está su esperanza? ¿A la resurrección? No está ahí. Entonces los ojos de todo aquel que crea realmente en Jesús deben estar puestos en la vida eterna. Ese es el propósito esencial. Entonces, veamos en 1 Corintios, bueno, ya lo tienen ahí, vamos al versículo 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Voy a explicar esto. Sin embargo, voy a terminar de una vez este texto. Dice, aun cuando existen muchos otros temas en los que los cristianos no estén de acuerdo, y todavía así se consideran cristianos, este no es uno de esos temas. Negar la resurrección de Jesús es negar el corazón del cristianismo mismo. Es decir, podríamos no estar de acuerdo en que el bautismo sea por inmersión, sino que sea por aspersión, que sea por vertimiento de agua, podríamos tener muchas diferencias en algunos puntos en donde la Biblia no es 100% clara y estricta en la definición de algo, y podríamos seguir siendo cristianos, sin problema, ¿verdad? Conocemos a muchos hermanos que, bueno, tienen algunas diferencias en algunos puntos, no hay problema. Sin embargo, si eres un supuesto cristiano y no crees en la resurrección, tienes un serio problema. Pero es un serio problema porque es una relación con Dios, y el no creer en sus promesas y el no creer en lo que Él está diciendo, pues es realmente ceguera y rebeldía, ¿verdad? Sería absurdo y sería contradictorio. Nuestra fe es Cristo, y Cristo es vida eterna, y Cristo es resurrección. Solamente quiero resaltar en el versículo 17, dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Y ojo con lo que dice Pablo, y todavía están en sus pecados. ¿Por qué? Porque ¿quién lavó nuestros pecados? El Señor Jesús. ¿Y cómo nos lavó? ¿Cómo hizo Él esa limpieza de pecados? ¿Cómo hizo Él esa expiación? Pagar Él por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Muriendo. Era indispensable que muriera 100%. Bueno, hasta allí está bien, está hecha la expiación, pero entonces nuestro destino sería morir como Él. Sin embargo, ¿qué hizo? Venció a la muerte. Y en el momento en que vence a la muerte, entonces decimos, nosotros también tenemos como Él vida eterna, y esos pecados no se fueron al infierno con Él. Sí, esos pecados Él los desechó y Él salió del infierno. Quiere decir que nosotros ya no tenemos esos pecados a nuestra cuenta. Él los fue a condenar, a dejar totalmente fuera de Él, fuera de sí, así como los ha limpiado de nosotros. Por eso dice entonces, si el Señor Jesús no resucitó, estaríamos todavía pensando, entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿Estamos condenados o no? Sin embargo, resucitó para decir, no, tengo victoria sobre la muerte y sus pecados han sido perdonados. ¿Me explico? El apóstol Pablo a veces es tan profundo que tenemos que hacer con una lupa a ver cada versículo, porque, como dijo el apóstol Pedro, a veces es difícil, Pablo, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir. Si no tendríamos resurrección, no habría propósito de seguir viviendo, no valdría la pena seguir viviendo, porque no conviene este mundo, ¿verdad? Y el mundo dice, bueno, es que es todo lo que tengo, esta vida es todo lo que tengo, y por eso roban, y por eso matan, y por eso mienten, y por eso se dejan a sus placeres, y a todas sus ilusiones y todas sus vanidades. Nosotros no. Nosotros decimos, ok, esto es pasajero. No sé si hay comentarios hasta ahora, vamos a ver, si no, adelante. En la hoja que tengo para ustedes dice los puntos centrales sobre la resurrección. Número 1,
la muerte. Voy a leer unos